Hola, Hola, ¿cómo estás? estoy bien, ¿y tú? Bien, más o menos. Aquí en Escocia son casi las 11:30, entonces quizás mi cerebro es un poco frito otra vez. Me encanta cómo hablas en español porque es un acento diferente, no es el español de España y me encanta. No, gracias. Una cosa es que, por ejemplo, lo hablo frecuentemente con mis padres, Sí. pero cuando lo escucho y lo estoy hablando con amigos o amigas, me parece un poco diferente, Ujú. porque regularmente hablo en inglés con mis amigos o amigas. ¿Como cada día hablas en español con tus padres o hablas en inglés con ellos? Hablo más inglés con mi papá y con mi mamá es con quien hablo más español. Y si estamos juntos es español. Te iba a preguntar, como dijiste que tú has estado en España antes, Sí. ¿cuáles son unas cosas que extrañas de España? Sí, Am, extrañas. sí, extraño mucho. Yo extraño la playa, yo extraño el tiempo, yo extraño, no sé, cosas pequeñas porque yo vivía en una ciudad pequeña, como tú sabes. Aquí vivo en una ciudad más grande que Almería, donde yo estaba. Creo que hay muchas cosas que echo de menos. ¿Qué echas de menos de Almería o de No, España en general? te iba a decir que es una ciudad pequeña, pero a la vez se sentía como grande porque todo estaba a tu alrededor. Sí, yo creo que al principio sentía pequeña, pero después sentía más grande. Al principio yo era como, esta ciudad es demasiado pequeña para mí, porque vengo de una ciudad un poco más grande, pero al final me encantó porque no tenía que depender de nadie, yo podría ir andando a todas partes. Muy interesante porque, por ejemplo, yo tomé una clase que quedaba como 30 minutos fuera de la ciudad y es como que necesitas un carro para hacer eso. Sí. Pero como es una ciudad tan chiquita, conoces a gente que te puede llevar y que te puede traer. Sí. Y conoces a la gente un poco más que si no fuera en una ciudad grande. Pero esto me recuerda a la idea que tengo que quisiera entrevistar a personas que se han ido de su país, pero que en particular son como personas que tienen una etnia o cultura fuera de donde ellos son. Sí. Y que son personas de color, por decirlo así, aunque se suena un poco raro. Pero es que creo que es muy importante, especialmente ahorita que mucha gente tiene muchas preguntas sobre viajar y todo eso. Creo que les ayudaría. Sí, yo también. Porque si te das cuenta, toda la gente que habla sobre estos temas de viajar regularmente no se miran como tú o yo. Tú, por ejemplo, estabas como que muy confundida y nerviosa al llegar a Almería. Sí, porque como era la primera vez que yo se fue de la casa y yo me fui de la casa, y como yo vivo con mi madre, mis hermanos, así que era muy diferente. Cuando yo llegué a Almería, yo no conocía a nadie. En mi primer día me desperté y yo estaba como, ¿y qué hago ahora? Y estaba muy nerviosa. Estaba fatal también. El cuarto donde estabas. Sí. Oh my God, sí. Era Me muy... hubiera deprimido. Es como estar como no sabes dónde estás y como que desubicada. Sí. Y es como otro idioma, otra cultura, otros reglos, otras reglas.
Yo recuerdo que yo fui al supermercado sola y yo estaba muy overwhelmed, no sé cómo sería en español. Estabas muy agobiada. Sí, estaba muy agobiada. Pero después iba a este supermercado muchas veces y todo esto estaba bien. Pero la primera vez me sentía muy rara y no sé por qué. No, como estamos hablando de cuando decides viajar a otra parte del mundo, a otro país, y cuando no tienes experiencia antes, puede ser un poco confuso Ujú. y te puede dar un poco de nervios antes de ir. Y por ejemplo, en tu caso que decidiste ser parte de un programa de intercambio, ¿cuáles son una de las cosas que te daba tanto miedo antes de ir? Ah, yo creo que era el no saber de cómo es vivir en otro país. Como he dicho, que yo nunca me fui de la casa, así que no tenía esa experiencia. Am, y sí, yo estaba muy nerviosa y tenía miedo también, pero también al mismo tiempo estaba muy emocionada porque eh, era una cosa que realmente quería hacer desde hace mucho tiempo. Como cuando yo tenía, creo, 18 años o algo, yo me preguntaba a mi mamá que yo quiero ir a España y ser un au pair, no sé. Y ella me decía, no, eres tan joven, y tú no puedes ir. Y yo estaba, ¿por qué? Pero ahora entiendo por qué ella dijo esto. Ajá. Pero sí. Es muy interesante porque yo ni sabía que era au pair, porque no sé, creo que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no es tan común hacer au pair o no se escucha de eso. Es un país que está como que se segrega a sí mismo porque Sí. no le gusta relacionarse tanto con otros países que son parte de Norteamérica. Ujú. Pero sí entiendo tu punto de vista porque desde una edad muy pequeña yo siempre quería irme de mi casa Sí. a otro país, pero nunca tuve como esa idea de irme a otro estado tanto como a un país diferente, Sí. con una cultura diferente. Así que, ¿cuáles son una de las cosas que te gustó? Bueno, ¿cuáles son unas de las cosas que te dio shock cuando llegaste a España? Pero tú ya Ujú. habías ido a España, no era tu primera vez, era como tu tercera vez o algo así, ¿verdad? Sí, antes de vivir un poco de tiempo en España, yo había ido a España, creo, 3 veces, pero de vacaciones. Entonces yo sabía un poco de cómo funcionan las cosas en España, pero realmente yo creo que es muy diferente cuando llegues a la ciudad, al pueblo, lo que sea, y vives en como no es una vacación, Ujú. no es vacaciones, yo creo que es muy diferente cuando tienes que vivir y pasar mucho tiempo y hacer cosas como am, llamar las personas de wifi, tienes que conseguir tu papel para quedar en el país, como antes cuando yo fui de vacaciones a España, yo no tenía que hacer nada con los papeles, no tenía que hacer nada muy difícil, si esto tiene sentido. No sé si estoy hablando eh,
Sí, correctamente. no tenías que agarrar una tarjeta de residencia Sí, y para todo estar esto. legalmente en ese país. Ujú. Pero aparte de eso, culturalmente, ¿qué era diferente de ir a vacaciones a quedarte allí? Por ejemplo, y para mí es muy diferente porque era mi primera vez estar En, no solo en España, pero en ese continente, en en Europa. Fue mi Europa. primera vez, así que para mí fue muy como que wow. Cuando bajé del avión y entré en el aeropuerto, Ujú, yo sentí como que sí, me dio un poco de recuerdo a lo que es vivir acá, ujú, en el sentido de que vi a mucha gente que se miraban distintas unos a otros, ujú. pero todos hablaban español y me recordó acá, de donde yo soy, donde hay gente que se mira diferente, pero todos saben cómo hablar inglés. Pero esto solo es Madrid, porque ya en el pueblo es diferente. Sí, sí, creo que sí. Creo que los choques como culturales eran como los españoles son muy touchy-feely, sería en inglés, que, que son muy cercanas a veces y le gustan, no sé, como yo trabajaba en un instituto y una primaria también y siempre las personas estaban tocando sus brazos o abrazándoles o no sé, siempre estaban muy cercanas. am, y los profesores también, pero no en una manera como rara, pero aquí esto no pasa. Y también creo que una profesora me dijo que también cuando terminan el instituto a veces están como amigos con sus profesores y esto es muy diferente porque aquí no pasa mucho. También el horario de cuando las tiendas abren y cuando hay una siesta y también en domingo los supermercados no abren. Yo tenía que acostumbrarme de eso. Eso era muy diferente. También la comida. Me gusta la comida española, pero también soy de Escocia, pero soy pakistaní, así que yo como comida como picante con chile y creo que a veces la comida española no tiene chile o no tiene comida picante. Ujú. ¿Y para Sí, ti? creo que estoy de acuerdo contigo, empezando con la forma que son hacia cada uno, son muy afectuosos Sí, esto. y, You said it better y, yet. y por ejemplo, no sé si en toda Europa se dan los dos besos, no sé si en Escocia hacen eso. No hacen esto. No. O esto Oh, también. yo pensé que eso era parte de Europa, no sé por qué. Pero por ejemplo, acá solo puedes dar la mano y Mm, tenemos reglas muy, ¿cómo se dice? Como muy altas sobre que tú no puedes tocar a un niño en la escuela. sí. Tampoco puedes dar besos o abrazos. Ujú. Y de lo que yo vi era todo al contrario y a mí me gustó. No en una forma como mala o algo así, pero es más como que creo que da como una forma de comunidad en la escuela, todos como que tienen una mejor relación entre ellos Sí. y es muy bonito. La primera vez que vi a un maestro hacer eso a una niña, yo dije como que, oh my God, ¿qué está pasando? Pero después me di cuenta que todos lo hacen y después tú comienzas a hacerlo. A mí me gusta. ¿Y qué más dijiste sobre la siesta y los mercados que se cierran? Al principio no me gustó para nada porque yo llegué a Almería un domingo a las 4 de la tarde y tenía mucha hambre y
y fui a ir a buscar algo de comer y todos los lugares estaban cerrados y un lugar que sí estaba abierto que se llama Chester's, no sé si te recuerdas. Sí, yo recuerdo. Y porque tiene una bandera donde dice, donde está Uncle Sam, que esa persona es de Estados Unidos, y yo pensé que tenían comida ahí. Entonces entré, pedí un café y después le pedimos si tenían comida y el mesero dijo que solo tenían tostadas. Creo que eso es lo que dijo y yo dije como que, ¿qué? Porque para mí tostadas es una tortilla frita con cosas encima. Pero obviamente yo dije, eso no es una tostada. Entonces le pregunté qué era y dijo, es pan con tomate. Y en mi cabeza yo lo que pensé era como un pan y un tomate, un simple tomate encima. Sí. Pero obviamente después de los días me enteré que era como tomate molido con aceite y es muy rico. Pero al principio ya no sabía qué era eso. Entonces dije, no, gracias. Sí, sí, hay como diferencias de las cosas con comida. Me estoy acordando de, yo siempre iba a un café y entonces yo recuerdo una vez que la chica me dijo como cosas muy afectuosas, como, ay, mi vida, cariño, todo mi vida o algo así. Y era muy gracioso para mí porque aquí sí a veces lo usan como nombres como love o pet o pal, pero no como my whole life o algo así. Y era muy gracioso para mí y yo creo que es diferente, pero me gustó mucho. Estoy de acuerdo con eso también, pero para mí era como muy diferente. Como mi etnicidad es de Guatemala, pero nací acá y me crié acá, pero tengo la cultura de ahí y como aquí tenemos una comunidad muy grande de gente de Latinoamérica o descendientes de Latinoamérica, sí. Crecemos alrededor de diferentes personas y muchas de las veces lo que me he dado cuenta acá y cuando visito Guatemala, la gente son muy afectuosos también al hablar. Obviamente no todos, pero es más común que, por ejemplo, la gente europea que han estado acá. Sí. Entonces cuando vas a ir a comprar algo te dicen como que mija, te dicen mija o cariño o mamita o cosas así. Sí. Entonces cuando fui a España sentí como que lo hacen también, pero en otra forma. Dicen guapa. Sí, dicen guapa mucho. No sé no sé qué más dicen. Tú dijiste uno, pero se me olvidó. Eso me gustó y me recordó a eso. Entonces era muy interesante porque sentí como si estaba más en una sociedad más similar a mi etnicidad. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, yo entiendo. Creo que deberíamos hacer una parte. Sí, como una entrevista, porque yo creo que podemos hablar de nuestro tiempo en España por mucho tiempo. Sí. Y yo quiero hacer una entrevista contigo y con tu cara también, porque ahora solo estoy grabando a mí. Así que tenemos que hacer una entrevista, porque creo que sea interesante. Muchas gracias por estar en mi canal. Espero que no se hayan aburrido. Espero que no. Y los estaremos otra vez hablando. Fue un gusto estar en tu programa de inmersión. No, gracias a ti porque me ha ayudado con más, con hablar más en español. Sí, entonces nos vemos, no sé exactamente cuándo, pero vamos a hacer otra
entrevista con Dalia. Muchas gracias por ver y nos vemos.